formas de llamarse. Entonces, como lo quieren llamar, está ahí. El sistema esquelético. El sistema esquelético tiene una definición que pues varía dependiendo de la literatura que ustedes consulten, ¿verdad? Pero la que aquí nos maneja se me hace adecuada, que es pues el resultado del trabajo conjunto de los diferentes tejidos. ¿Recuerdan ustedes cuál era la definición de tejido? Que acuérdense que parte de una célula, las células se juntan y hacen epitelios y los epitelios hacen tejidos, ¿sale? Estos tejidos, que aquí es el tejido óseo, va a formar el hueso como tal, pero este hueso no solo está formado por huesos, ¿sale? O sea, hay otros tejidos diferentes que también funcionan o tienen la complementación de este mismo sistema, ¿no? Y por eso es un sistema, porque funcionan varios órganos, ¿no? Si hay órganos, hay tejidos. Entonces, estos tejidos son el óseo, el cartílago, el conectivo denso, el tejido adiposo y el tejido nervioso, ¿sale? Aquí también falta el tejido, pues, de la sangre, porque todos los huesos tienen sangre. Más adelante lo vamos a ver. Y es por eso que al conjunto de estos tejidos conforman el órgano, ¿sale? Y aquí lo manejan como órgano al hueso por esta misma razón que acabamos de mencionar. Entonces, al conjunto de todos estos tejidos, pero principalmente del hueso, es el que constituye el sistema esquelético, ¿sale? El sistema ya es un conjunto de órganos. Entonces, más o menos, alguien que sepa cuál es la cantidad exacta de huesos que tenemos en el cuerpo humano. Por favor, si pueden, como les había dicho, no sé si Luis les dijo, pero por favor activen su cámara, sí, por favor, para ver que no se están haciendo locos o se están durmiendo. ¿208 no? A ver, Adrián, ¿por qué estás diciendo tú 208? A ver, ¿dónde está? A ver, espérenme, porque no los veo. No sé si algo le piqué, ¿qué onda? Aquí está. Bueno, entonces vamos a tener diferentes definiciones dependiendo la bibliografía consultada, ¿sale? Pero hace bastante tiempo hubo un acuerdo entre varios doctores expertos en anatomía que se juntaron y decidieron proponer que la cantidad adecuada de un esqueleto normal es de 206, ¿sí? Como había mencionado allí. 206, pero más menos 5, ¿sale? O sea, si yo digo 206 menos 5, 201, 202, 203, 204, o más 5, 207, 8, 9, 10, 11, estoy correcto, ¿sale? ¿Por qué manejan así? Porque hay algunos autores que manejan a los huesos del coxis como solo uno o los manejan como 5 vértebras fusionadas que son independientes, entonces por eso varía un poco ahí este número, ¿sale? Pero el consenso de la Organización de Anatomía que establece que un esqueleto normal tiene 206 huesos, ¿sale? Hay algunas personas que tienen huesos extras, sobre todo en las manos, que se llaman huesos sesamoideos, o en la cabeza, que se llaman huesos wormianos, o en las vértebras, ¿sí? Que tienen una vértebra extra, ¿sale? Entonces, dependiendo de qué lugar esté, pues se cuenta, ¿no? Vértebra torácica, lo normal son 12, pues a lo mejor tiene 13, ¿no? O una cervical extra, que son 7, y pues tiene otra 8, ¿sale? Entonces, pues ya es, pero eso ya no es normal. Entonces, si en el examen viene, ¿cuántos huesos tiene un esqueleto? Entonces, en total deberían de ser 206, ¿sale? No es que vaya a venir, porque esa es una pregunta muy fácil, pero para que sea. Entonces, tenemos una vista anterior en la cual los huesos pues tienen su forma, ¿no? Y en la vista posterior, que también hay huesos que tienen, pues, sus características diferentes. Right. Entonces, a ver, por decir, un claro ejemplo que tenemos aquí es el del omóplato, ¿sale? O la escápula, que aquí lo voy a empezar a señalar. Ay, perdón.
Ah, muere. Ahí está. Esta es la escápula o el omóplato. Si nosotros nos fijamos en la forma, tiene una forma triangular que está dividida por una espina en el medio. Aquí se inserta un músculo que se llama supraespinoso, supra que está arriba, y otro que está abajo que se llama infraespinoso. Esto no lo tienen que saber, pero es curiosidad, ¿sale? Y si se fijan por adelante, solo tiene una forma como así, ¿sale? Entonces, tiene sus diferentes características, ¿verdad? Nada más es para que sepan las diferencias que se manejan, ¿no? Por decir, la pelvis también tiene sus formas diferentes. El esternón es un hueso sumamente anterior, que pues en la parte posterior no las tenemos. Las vértebras, su mayoría están posicionadas en la parte posterior, etcétera, ¿sale? Entonces, nada más así como que sepan los huesos. Ay, perdón. Entonces, aquí está mal, 208 huesos no es, para que se los acabe de mencionar. Ya saben que estas presentaciones, pues yo me las robo y en veces están mal, pero pues para su fortuna yo sí sé y les corrijo. Entonces, más o menos se divide así, ¿no? El esqueleto se va a dividir en dos, principalmente el axis y el periférico. El axis viene de la palabra axial, que es del centro, que es todo lo que ocupa en las vértebras, la pelvis y el cráneo, el cuello y la cabeza como tal, ¿sale? Y aparte tenemos los huesos periféricos, que son las dos extremidades superiores y las dos extremidades inferiores, ¿sale? Y aquí viene más o menos una división, en la cual pues la columna vertebral, que ya estuvimos viéndola en el primer semestre, pues tiene sus divisiones de cervical, torácica, dorsal, torácica o dorsal, lumbar, coxis y la de mero abajo. Perdón, es que entró. Y en el cráneo, pues tenemos 8 huesos, en la cara tenemos 14, en el oído tenemos 3, no sé por qué aquí maneja 8. El yoides es un hueso que está por el cartílago cricoides y el cartílago tiroideo que está en la manzanilla de Adán, vaya arriba, ahí está, sirve para mover o para tragar por la inserción que tiene estos músculos. Tenemos las costillas y el esternón, que son 12 pares de costillas, son 24 más el esternón 25, y 64 huesos en el miembro superior y 62 en el miembro inferior. Total que nos da 206, ¿sale? Yo les ahorro la suma. Entonces, una de las funciones principales que nosotros tenemos del sistema óseo es la del sostén, ¿sale? Si nosotros no tuviéramos los huesos, seríamos una masa de músculos y de tejido que estuviera ahí deseando la muerte. Entonces, gracias al hueso, pues tenemos esta característica, ¿no? De que nos ayuda tanto al movimiento como a que las estructuras como tal, pues tengan esta forma, ¿no? Entonces, esta es de las principales funciones. Tiene más y las vamos a ir viendo, ¿no? Tenemos el de la protección. Si ustedes se habrán dado cuenta, más o menos la forma del tórax, que este es el tórax que vimos el semestre pasado, el aparato cardiorrespiratorio que se encuentra aquí, pues las costillas y el esternón tienen una función, o no función, sino una forma de que se hacen más o menos como de una cajita, ¿no? Y en esa cajita, pues, ¿qué está? Pues el corazón, ¿no? Entonces, aquí, cámbiate, cámbiate. Problemas técnicos. No. Aquí ya. Si se fijan la forma de las costillas, pues abrazan para que suene más romántico, o rodean, más técnico, estas estructuras, ¿no? Que adentro están los pulmones y el corazón. Entonces, estas costillas en realidad sirven para proteger, ¿no? Si yo tengo un traumatismo, o un golpe, pues para que no vaya a transmitirse la fuerza directamente hacia el pulmón o hacia el corazón, que puede llegar a ser fatal, ¿no? Entonces, pues la protección, si se fijan también la de la cabeza, pues es más o menos la misma forma, ¿no? De una estructura que rodea o que protege al sistema nervioso central principalmente, ¿sale? Como ya había mencionado antes, la asistencia al movimiento, todos los músculos tienen una inserción que es de donde sale o el origen
en el hueso, ¿no? Claro que hay algunos que se extienden de los ligamentos, ¿no? Pero eso ya más bien es para donde termina el músculo, ¿no? Entonces, estas inserciones o estos orígenes de los huesos, pues al moverse el músculo, obviamente hay, pues mueven al hueso, ¿no? Entonces, algunos sirven como sistemas de poleas que disminuyen o amplifican la fuerza y esto también pues, nos permite el movimiento como tal. La homeostasis mineral. Homeostasis es una palabra que nosotros habíamos manejado también el semestre pasado, que significa equilibrio, ¿no? En pocas palabras. Entonces, como nosotros sabemos, o muchas veces la hemos visto en anuncios así, incluso de la tele, sobre todo en anuncios de leche, que mencionan que si tomas leche vas a fortalecer tus huesos y no sé qué. Pues sí tienen algún poquillo ahí de razón, ¿no? Pero si alguna vez ustedes se han preguntado de dónde sacamos el calcio, el fósforo, etcétera, o dónde se guardan principalmente, o de dónde los obtenemos, o cómo los almacenamos, pues es en el hueso, ¿no? Entonces, si un día yo ando bajo de calcio, pues ¿qué va a pasar? Que voy a empezar a secretar unas funciones o unas características de mis células que hagan que vayan y extraigan ese calcio de ese hueso que yo tengo y yo lo pueda utilizar. ¿Sale? En dado caso que yo tenga mucho calcio porque me bebí 1 litro de leche en un día, pues ese calcio me va a servir, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Almacenarlo en el hueso para que el día que yo no beba tanto calcio, pues lo pueda utilizar y mis células lo tengan disponible para pues, sus procesos. ¿Sale? Entonces, eso es la homeostasis mineral a grandes rasgos. Y la producción de células sanguíneas. Las células sanguíneas pues se dividen en 3 grandes estirpes, la serie blanca, bueno, en 2, la serie blanca y la serie roja. La serie roja es la sangre como tal y sus productos, y la serie blanca es todas las células de la defensa, ¿sale? Cuando nosotros somos embriones, este proceso se lleva a cabo en diferentes partes, ¿no? Primero en el saco vitelino, luego cambia al hígado y al vaso un ratito y luego regresa a la médula y luego cambia y al último ya cuando somos personas pues embriogénicos, o sea que ya nacemos, empiezan estos centros de producción de las células sanguíneas principalmente en la médula en la médula ósea roja, ¿sí? Porque hay 2 médulas que más adelante las vamos a ver, la médula ósea roja y la médula ósea amarilla, ¿sale? Entonces, esta formación de estas células que les digo son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, pues es de donde se producen, ¿sale? Por eso, cuando las personas tienen leucemia, que es un cáncer de estas células, principalmente de los glóbulos blancos, ¿qué hacen los doctores para diagnosticar? Pues les toman una biopsia, ¿no? Una biopsia que es de la pelvis. ¿Por qué? Porque ahí es una zona fácil de acceder y tiene bastante producción de células sanguíneas, ¿sale? Entonces, si yo tomo esa biopsia de ahí, pues probablemente sí voy a poder diagnosticar que esa persona tiene una leucemia, ¿sale? Entonces, otra de las funciones que ya más o menos ahorita les estaba mencionando es la del almacenamiento de triglicéridos, gracias a que nosotros también contamos con una médula ósea amarilla, la cual va a estar principalmente constituida por adipocitos, que los adipocitos son las células principales de la grasa, ¿sale? Una persona que está obesa pues es porque tiene mayor cantidad de adipocitos, ¿sale? Bueno, o sea, tiene muchas otras implicaciones, pero pues en teoría es eso, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven los adipocitos? Los adipocitos se hacen o crecen porque tienen la capacidad de hacerse más y de crecer. Porque cuando yo ingiero una cantidad, yo necesito para hacer mis funciones diarias una cierta cantidad de energía, la cual está proporcionada o representada por calorías, ¿no? Por decir, más o menos en una persona de 70 kilos, como maneja el Gaito, que es, no sé, 70 por 20, 1400. 1400 kilocalorías al día para llevar a cabo todos los procesos metabólicos y que esa persona funcione bien. ¿Qué pasa si en la mañana
yo desayuno algo tranquilo, pero en la tarde como bien machín mi hamburguesa de Carl Jr. con su refresco y sus papas extra grande en combo. Y en la noche ceno, no sé, unos boneless o algo así, ¿no? Entonces, obviamente yo voy a superar esos 1400 kilocalorías que estaban destinadas a el funcionamiento básico de mi día y la excedo por muchísimo, ¿no? Supongamos que tengo 2000, entonces yo tengo 600 kilocalorías excedientes, ¿no? Y esas 600 kilocalorías el cuerpo va a decir, yo las voy a almacenar por si algún día las necesito. Si algún día esta persona no come porque se acabó la comida o no sé, el cuerpo pues es muy lógico y las almacena. Y las va a almacenar en estas células que se llaman adipocitos, ¿sale? Entonces eso se almacena en parte en la médula amarilla. Vamos a tener, esas eran las funciones, ¿sale? Ahora vamos a hablar un poco de la estructura. Vamos a tener que los huesos, hay diferentes formas, ¿no? Pero se dividen principalmente en tres formas. Los huesos largos, los huesos cortos y los huesos que tienen otra forma, ¿no? O forma irregular, que también ahí encontramos a los planos, a los cuboides, etc. Pero así en grandes formas son tres, largos, cortos y otros, o los anchos también, ¿sale? Entonces, la estructura principal en la que se dividen está basada en un hueso largo, ¿sale? Un hueso largo es aquel en el que el diámetro anteroposterior, no, perdón, vertical, supera al horizontal, ¿sale? Y si nosotros nos podemos, ya más científicamente hablando, más fisiológicamente hablando, vamos a tener tres partes del hueso largo. La primera, o donde está como que la parte más proximal, se va a llamar epífisis, ¿sale? Y entre la epífisis, déjenme ver si puedo anotar. Ok, esta parte de aquí es la epífisis, ¿sale? Tiene dos, obviamente. Y va a tener una parte grande llamada diáfisis, ¿sale? Que es esta que está aquí. Diáfisis y epífisis. Pero si ustedes se fijan, queda otra parte llamada metáfisis, que es la parte que une a la epífisis con la diáfisis, ¿sale? Que es esta. Que aquí también en la metáfisis está el cartílago de crecimiento, ¿sale? Sobre todo en los huesos largos, que es donde se depositan las células del hueso y la persona va creciendo en estatura o en altura, ¿sale? También vamos a tener otras partes que son importantes, como el cartílago articular, que es la mayoría, que lo tienen la mayoría de los huesos largos, porque casi todos los huesos largos se articulan con otros huesos o forman articulaciones muy móviles, ¿sale? Como la rodilla, el codo, el hombro, el tobillo, etc. Entonces, están rodeadas, sobre todo en la epífisis, por un material muy laxo que se llama cartílago, que hace que resbale o que sí, resbale o ayude o facilite este movimiento, ¿sale? Este cartílago se puede dañar y lo que va a pasar es que el hueso, con el hueso, esté totalmente raspando o moviéndose y esto va a ocasionar una degeneración, ¿sale? Casi siempre es muy común, sobre todo en las personas adultas mayores, que tienen alteraciones en las rodillas, ¿sale? Por eso esto genera dolor, obviamente, ¿sale? Que es una diartrosis o algo así, que pues es común, ¿no? Sobre todo si ustedes ya tienen a su abuelito que le hicieron una operación de un reemplazo total de la rodilla, pues es por eso, ¿no? Entonces, eso es el cartílago articular. El periostio es todo lo que recubre al hueso, ¿sale? Es una capita que la recubre, que tiene una función muy importante por la cual discurren principalmente las arterias y las venas y son las que alimentan de cierta manera al hueso, ¿sale? Eso es el periostio. Y tenemos, ya hablando del periostio, al endostio, que es una capita. Peri es alrededor, entonces va a estar alrededor del hueso, y endo es por dentro, que también tiene como que otra capita por dentro, el hueso, pero se llama endostio, que sirve más o menos para lo mismo que el periostio.
Y por último tenemos la cavidad medular, que es esta que se ve aquí, ¿no? Que es lo que está por dentro del hueso, que es donde se desempeñan a cabo estas funciones que dijimos de la hematopoiesis. Que la hematopoiesis es la producción de células sanguíneas. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Esta diapositiva ahorita se la paso al jefe para por si se les pasa algo. ¿Sale? No se preocupen. Entonces, no sé si tengan alguna duda o si todos continuamos. Bueno, yo creo no. Entonces, vamos a ver qué era lo que les mencionaba, de los tipos de hueso, ¿no? Entonces, vamos a tener los huesos largos en los que la longitud va a predominar sobre las otras dimensiones. Altura sobre espesor o ancho, ¿sale? Este por aquí lo vemos que es el húmero, que es el hueso del brazo, ¿sale? Y aquí pues es lo que acabamos de describir, ¿no? Tiene dos epífisis, una diáfisis y dos metáfisis, ¿sale? La mayoría de los huesos largos se encuentran en las extremidades. Los huesos cortos, que son los que tienen aproximadamente una forma cúbica, en la que su longitud es igual casi que el ancho, ¿sale? Estos se encuentran principalmente en una parte de la mano que se llama carpo y también en una parte del pie que se llama metacarpo, ¿sale? Ahí es donde encuentran los huesos cortos y también en la cara hay algunos. También tenemos ya yéndonos más teóricos o más científicos los huesos planos, que este es el omóplato o la espátula, que es el que les mencionaba ahorita, el que tiene pues su configuración diferente tanto en el anterior como en el posterior. Y estos principalmente van a estar, pues como su nombre lo dice, ¿no? Plano, van a tener dos capas que van a estar muy compactas y van a estar pues casi como una tortilla, por así decirlo, ¿no? Y ya tenemos los huesos irregulares, que son todos los demás, ¿no? Que tienen formas complejas, diferentes, que no se asemejan. Están aquí el yoides, el esfenoides, las vértebras y así, ¿no? El etmoides también. Y como les mencionaba, los huesos sesamoideos se llaman así porque afiguran a la semilla de un sésamo. No sé qué sea eso, pero pues así le dicen, ¿no? Es común, sí, algunas veces pues, se pueden llegar a apreciar en la radiografía sobre todo, y les digo, son huesos extra, ¿no? Son de muy pequeño tamaño, entonces pues no ocasionan ninguna patología ni nada, ahí están y no se alcanzaron a desarrollar, ¿no? Si ustedes se fijan en la radiografía, que es esta, de una mano izquierda, aquí se alcanza a ver, ¿sale? Pues ese puntillo que se ve ahí. Entonces hay gente que se muere y ni siquiera supo que tenía un hueso sesamoideo, ¿sale? Pero los huesos sesamoideos son la definición de los huesos extra que se encuentran en las manos y en los pies, ¿sale? Porque les digo que hay otros, andan, sí les mencionan los gormianos, que son los que se encuentran extra en la cabeza, ¿sale? Entonces, aquí las células, ¿sale? Histología un poco el tejido de óseo, que esto lo vamos a ver más a fondo, ¿eh? Nada más es para que sepan qué onda o se empapen aquí un poquito con esta clase de introducción. Vamos a tener diferentes tipos de células y cada una de estas células va a tener una función específica. Vamos a tener las células osteogénicas, que van a ser como que las células madre de todo el hueso, ¿sale? Son las que van a empezar a producir pues dependiendo de la necesidad, ¿no? Pueden producir pues, células de hueso, tejido, para producir ligamentos, tendones, las células de la sangre, etcétera, ¿sale? Vamos a tener los osteoblastos y en su contraparte los osteoclastos. Estas dos células son las principales del sistema óseo. ¿Por qué? Porque tienen una función muy importante y pues como que muy bien descrita, ¿sale? Supongamos que yo tengo un hueso y supongamos que el día de hoy yo consumí mucha leche, ¿sale? Entonces voy a tener un exceso de calcio. ¿Cómo voy a pegar yo este calcio a este hueso? Pues con ayuda de los osteoblastos, ¿sale? Estos osteoblastos van a ser los encargados de pegar los minerales o las células que requiere el hueso,
Si algún día yo no tomo leche y mis necesidades de calcio en el cuerpo están disminuidas o están, bueno, más bien están aumentadas, pero yo no tengo el calcio circulante necesario, pues yo voy a recurrir a los osteoclastos, que son las células que van a extraer este calcio que antes había sido depositado por los osteoblastos. ¿Sale? Entonces, osteoblastos pegan y osteoclastos destruyen, ¿sale? Son contrarias, entonces, pero pues para trabajar una necesitan de la otra, ¿sale? Son simbióticas, por así decirlo. Y pues trabajan, que ya más adelante lo vamos a ver, en la remodelación, en el cartílago de crecimiento y en las estructuras finales, ¿no? Si yo tengo una fractura de un hueso, es que esta cosa no sé por qué últimamente me está fallando. ¿Funciona? Bueno, no funcionó, pero bueno. Hagan de cuenta que yo tengo una fractura, ¿no? De un hueso. Entonces, ¿qué va a pasar en la fractura? Pues es una descontinuación del hueso, ¿no? En lugar de estar continuo, pues va a tener pues una fractura, ¿no? Un descontinuamiento, un desplazamiento, etcétera. ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerle, dependiendo del grado, si está desplazada o no desplazada, pues un tratamiento conservador o ya una cirugía. Pero supongamos que es una fractura que no está desplazada, que tiene una buena funcionalidad, que no tiene angulación ni nada de eso, y se va a optar por poner un yeso, ¿sale? ¿Cómo van a rellenar las células esa parte del tejido óseo que se perdió? Pues van a empezar a actuar los osteoblastos para empezar a formar una matriz, van a utilizar proteoglucanos, proteínas, para condroitinsulfato, epitelio y un chorro de cosas para poder rellenar esa parte que se perdió, ¿sale? Pero estos vatos, los osteoblastos, no son como que muy buenos, ¿no? O sea, nomás hagan de cuenta que así como los albañiles que avientan toda la fregada, así también esto, ¿no? Cuando van a poner el yeso o el cemento, así lo avientan así como caiga. Ya después vienen los osteoclastos y lo remodelan y lo dejan bonito, ¿sale? Y así es como más o menos, pues a muy grandes rasgos, sana una fractura, vaya, ¿sale? Por acción de estas. Y los osteocitos, pues son las células que se producen, pues, por las células osteogénicas, ¿no? Que ahí andan y de repente secretan cosas, pero las dos principales son los osteoblastos y los osteoclastos, ¿sale? Entonces, el tejido óseo, ya hablando un poco, pues, propiamente de esto, vamos a tener que se va a dividir en dos, que es el compacto o denso y esponjoso o trabecular. ¿Sale? El compacto va a tener principalmente unas zonas que más adelante nos van a hablar de ellas, que son las ostionas, ¿no? Así como el riñón tiene las nefronas, el pulmón los neumocitos, el sistema nervioso las neuronas, pues estos tienen a las ostionas, ¿no? O sistema de Havers, que fue el doctor que la descubrió, que son como la disposición, ¿no? Si ustedes se ponen a observar al hueso en un microscopio, no lo van a ver como una sola célula, no lo van a ver como un chorro de rayitas que están en una disposición arquitectónica perfecta, ¿no? Y luego en el centro va a tener pues el tejido nervioso y la arteria donde se van a empezar a distribuir, ¿sale? Toda esta unidad se llama ostiona o sistema de Havers, que va a tener unas trabéculas que van a conectar con unos conductos que se llaman conductos de Boltzmann, que van a conectar una ostiona con otra ostiona, ¿sale? Más o menos así. Ya después lo vamos a ver más a fondo, ¿sale? Para que no se me estresen y digan, ay, qué complicados nombres, porque pues sí están complicados, pero después los vemos, ¿sale? Entonces, aquí un poquito también de cómo se va a ir formando. Esto me lo voy a saltear porque después se los van a mencionar y no tiene caso. Vaya. Aquí un poquito de las zonas de proliferación del cartílago. Cuando una persona está en desarrollo, cuando un hueso va creciendo, pues primero se va formando un cartílago, ¿no? Que después también lo vamos a ir viendo. Y pues aquí más o menos ven cómo va cambiando en esta histología que manejan aquí.
de una histología pues inactiva a una más proliferativa, a una hipertrófica y a una ya calcificada, en donde ya tiene la disposición de todos los minerales y por eso tiene ese aspecto del hueso de, pues, de ser duro, ¿no? Porque tiene minerales. Entonces, más o menos así, a grandes rasgos, es como va. Aquí como va creciendo, bla, bla, bla. ¿Veis? Aquí era lo que les mencionaba, que cómo se divide el esqueleto, otra vez, en un axis, que es la parte del centro, y un periférico, ¿no? Que son las extremidades. Entonces vamos a hablar de los huesos del cráneo, que van a ser 22 porque está dividido en cabeza y cara, ¿no? La cara son 14 y pues el restante, que son 8, son de la cabeza, ¿sí? Entonces, el hueso frontal, pues es el que tiene principalmente, es el más grande. Este es impar, no tiene otro que lo acompañe. Y es el que tiene, pues la forma, es plano y pues es el que está en la frente, ¿no? Por eso se llama frontal. Este se va a articular con los huesos acá, con los huesos aquí, ahí disculpen mis dibujos, y principalmente con los huesos de la cara, sobre todo con los del ojo, ¿no? Con la órbita. Tiene muchísimas cosas que ni se imaginan en este hueso, pero no necesitan sabérselas, ¿no? Ya nada más con que ustedes sepan que este es el hueso frontal, ya me voy por servir. Los dos huesos que están atrás del frontal exactamente van a ser los huesos parietales, que son pares, y esta cosa aquí, ya, son estos, ¿no? Que tienen dos uniones principalmente, que es esta, que es la sutura coronal. ¿Por qué? Porque aquí es donde va la corona. Bueno, tienen tres. Una que también está aquí, que es la sagital, que es la que parte a un plano sagital en derecho, perdón, izquierdo y derecho. Y una sutura que se llama lamboidea, que es cuando se une con el hueso occipital. ¿Sale? Entonces, algo aquí importante que acabamos de mencionar son estas suturas, ¿no? Que hay varias, pero con que ustedes sepan que son tres, que las dan principalmente los parietales, me doy por servido, ¿sale? Y estas suturas son lo que mucha gente en el bajo mundo conoce como, ¿cómo se conocen, Adrián? O tú, Luis, tú que estás sí que en el micrófono. Hablen, hablen. Son una cosa que los bebés tienen aquí. Y muchos Le que... hice La mollera. Ándale, esa manera. Entonces, fíjense, de aquí nace el chiste que utilizamos nosotros los doctores, que dice la mollera sumida, ¿sale? ¿Por qué la mollera sumida? Porque hay mucha gente que cuando a los bebés, porque esta es, cuando los bebés van a pasar por el canal de parto, estos huesos se amoldan, este se sube sobre este sobre estos, y todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esta cabeza está muy grande para pasar pues por la vagina, ¿no? Entonces se amoldan y ya es cuando pasa. Si no se amoldara, pues nunca saldría el bebé. Entonces estos espacios que tienen aquí son las suturas, que en el bajo mundo se conocen como molleras, y que se van cerrando poco a poco cuando el cráneo va creciendo, ¿sale? Entonces, si ustedes ven a un niño, supongamos que esta es la cabeza. Ay, disculpen, no soy muy bueno dibujando. Y si ustedes han convivido con niños chiquitos, que yo creo que sí, aquí, en la cabeza, tiene un agujerito que todos alguna vez le hemos picado y está muy blandito, ¿no? Y hagan de cuenta que si ustedes ven al niño, pues se ve normal. Pero cuando los niños tienen diarrea o tienen deshidratación, esta mollera, espérenme, se cae. Entonces, si ustedes ven al niño, se ve así.
Como cuando ustedes tienen una pelota de ping pong y se les cae y se les queda como abontonada, abombada, que se ve así como pelota de ping pong hundida, así se le ve a los niños, ¿no? Entonces hagan de cuenta que las mamás dicen que tienen la mollera caída o mollera sumida, ¿sale? Y después andan buscando ahí gente que les levante la mollera, ¿sale? Y hay gente, charlatanes, que cobran por levantarle la mollera, ¿no? No sé cómo le hagan, no tengo ni idea, ni quiero saber, porque no es algo científico, ¿sale? Pero hay gente que cree que yendo con brujos o no sé con quién vaya, con quién rayos vaya, para levantarle la mollera, ¿sale? Pero no tienen nada más que hacer que darle agua al bebé o resolverle el producto o pues sí, la causa que le está ocasionando esa deshidratación, ¿sale? Muchas veces solo con suero se les va, pero pues ahí anda la gente pagando brujos para levantar la mollera. Y en realidad las personas que hacen eso pues son los verdaderos molleras sumidas, ¿sale? O sea, son gente ignorante, con creencias aberrantes. Así que si ustedes les dicen mollera sumida, pues ya saben por qué significa. Entonces, eso eran los huesos parietales. Y vamos a tener a dos huesos que se llaman temporales, con los cuales ustedes están relacionados. Porque antes, el semestre pasado, estuvimos hablando del sistema del oído. Y el sistema del oído descansa sobre el hueso temporal, ¿sale? Que son dos. Entonces llevamos un frontal, dos parietales, dos temporales y un occipital, que es el que sigue, ¿sale? Entonces, cosas importantes del frontal, forma parte de la frente y se articula con el ojo. Cosas importantes de los parietales que forman todas estas suturas o molleras, no les digan por favor molleras. Y partes importantes de la temporal, pues es que tienen al oído, ¿sale? Y el occipital, pues es el que se comunica o se continúa con las vértebras. Por aquí desciende la médula, eso es lo importante, ¿sale? Tiene un agujero que se llama agujero magno, que es por donde baja eso, ¿sale? Entonces son 8 en la cabeza, ¿sale? Ahí está el occipital, ya lo dijimos. Y vamos a tener ya otros que, a ver, no, perdón, llevamos 6. Faltan el esfenoides y el etmoides. El esfenoides, que ya también lo hemos hablado cuando vimos la estructura del ojo, de la lámina cribosa y todo eso. Por aquí pasa, ¿no? Entonces, si ustedes se lo quieren aprender, no, perdón, este no lo hemos visto, más bien el que vimos fue el etmoides. El esfenoides descansa sobre la base del cráneo, ¿sale? Y tiene forma de mariposa, según los anatomistas. Yo no sé si ustedes le vean forma de mariposa, pero ahí más o menos si la ponemos, pues más o menos, ¿no? Si tiene forma de mariposa. Algo así. Entonces, ¿cómo grabárselo? El esfenoides es el de la mariposa. Y ya recordé que sí lo vimos porque también vimos sistema endocrino. Y aquí, si nosotros vemos este hueso de forma lateral, tiene como una parte así, que es la silla turca, que es donde descansa la hipófisis. ¿Sale? Recuérdense que se divide en dos, hay en hipófisis y en neurohipófisis. Y por último, ya de los últimos 8 huesos, tenemos al etmoides, ¿sale? Que es el que mencionábamos de la lámina cribosa que tiene forma de T. Entonces, pues este es el que se relaciona ahí con el olfato y con la vista, ¿no? Un poquillo. Está más o menos así. Y luego aquí tiene unas desembocaduras, ¿sale? Entonces, esos serían los 8 huesos que tenemos nosotros en la cabeza, ¿sale? Después el macizo facial o la cara como tal, pues está compuesta de 14, ¿sale? Que los voy a tratar de señalar nada más para que los vean. Si me dejara esta cosa, oh, maldito, funciona, funciona. Ya. Vamos a tener 2 huesos lagrimales, que son pares, que están aquí.
De aquí sale el aparato lagrimal, por eso salen las lágrimas. Vamos a tener dos huesos nasales que están pues en la nariz, propiamente dichos. Vamos a tener dos maxilares superiores, que son estos, que forman parte del macizo facial como tal. El vómer, que es un músculo que da en parte al tabique nasal. Si, aquí se alcanza a ver un poquito, tiene como que una forma extraña, es un hueso totalmente irregular que se parece al etmoides, más o menos así. Y por acá tiene como otras. Está raro, ¿sale? Ahí después lo busquen ustedes. Y ese es uno. Tenemos a los cornetes nasales, que son dos. Al maxilar o la mandíbula, maxilar inferior o mandíbula, que es uno, que tiene forma de herradura. Y a los huesos cigomáticos, que son estos que se articulan con el frontal y forman, pues, la articulación orbitaria, ¿sale? Entonces, en total son 14, ¿sale? Son dos nasales, dos maxilares, dos cigomáticos, la mandíbula, dos lagrimales, dos palatinos, dos cornetes y el vómer. Los palatinos son unos huesos que no se alcanzan a ver aquí, pero son más o menos como una forma de una L. Que si ustedes alguna vez se han tocado el paladar, se van a dar cuenta que hay una parte que está blanda y luego hay una parte, perdón, una parte que está dura y luego hay una parte que está blanda. Donde está la parte dura, pues es porque están los palatinos, ¿sale? Y ya después se continúa pues con la mucosa gastrointestinal del esófago, bueno, la faringe, laringe y luego el esófago, ¿sale? Aquí supuestamente nos los quieren enseñar, pero la verdad es que ni se ve. La mandíbula que tiene aquí, algo importante de la mandíbula son estas apófisis que tiene, que son las que permiten estos movimientos de la masticación, ¿no? La apófisis condilar y la apófisis coronoides. Estas apófisis se pueden lastimar en traumatismos cráneoencefálicos severos y pueden dejar a la persona ya sin masticar, ¿no? Afortunadamente ya hay implantes de mandíbula y pues la persona puede recuperar esta función, ¿no? Estas son lo de los senos, esto no lo vamos a ver, las fontanelas ya las explicamos, aquí es lo que les mencionaba del niño, que todos le hemos picado a un niño alguna vez esta fontanela, entonces pues eso es, ¿no? Aquí ya un poquito pasando a la columna vertebral, pues es la continuación del cerebro y se va a dividir en varios segmentos. La ¿qué pasó? ¿Quién me habla? Ahorita que estaba en donde estaban todos los huesos de la cabeza en la parte de arriba, yo ahorita vi en casa nada más que pues estaba esperando a que terminara de explicar todo lo de la ¿En cuál? ¿En este? No, en otro. ¿Le más para atrás? ¿Más para atrás? ¿Más? ¿Más? ¿Otro? Ese. No, el otro en donde salen los parietales y el occipital. ¿Este? En donde salen los parietales y el occipital. Ah, este. Aquí sale. Yo estaba leyendo un caso y es donde, o sea, pues es que, o sea, yo no entiendo, ¿verdad? Porque pues los huesos pues se forman así como usted dice, así, normal, ¿no? Y sale que es un occipucio sobresaliente. Un occipucio es una parte anatómica en la cual hace referencia al occipital, en el cual más o menos está aquí atrás, en la nuca, y es como una sobresaliente, ¿no? De hecho, tú te la puedes tocar más o menos. Si te pasas la mano por atrás, sientes así planito y luego ya se siente así pues una sobresaliente, ¿no? Es nada más eso, no sé, no tiene ninguna función. Y en los bebés, cuando
Es que era como una enfermedad y operaron un bebé por eso. Ah, caray. Pues hay veces en las cuales suceden hernias o no se alcanza a cerrar o se cierra mal, pero como tal no se me ocurre una enfermedad. Sí debe de haber, pero ahorita no se me ocurre el nombre específico de una enfermedad en la cual esté afectado el hueso occipital para yo poder explicarte, pero sí debe de haber, ¿no? Hay veces que no se desarrolla por la migración deficiente de estos huesos y pues, puede que nazca sin occipital, ¿no? O sin frontal. No es común, es muy, muy raro, pero sí puede llegar a pasar. ¿Y eso se debería a un crecimiento como que del mismo hueso Más bien a un no o de qué? crecimiento en el cual las células se detienen en cierta parte de su evolución y dejan de formar el hueso. Se relaciona Gracias. principalmente, antes había un fármaco que, que se llama talidomida, que ese ocasionaba deficiencias en los niños, ¿no? O sea, había niños que nacían sin brazos o sin piernas, etcétera, ¿no? Entonces, es muy tóxico pero antes pues no se sabía qué ocasionaba eso, ¿no? Entonces, antes sí se daba diestra y siniestra, pero pues ya una vez que se descubrió, pues ya está sumamente prohibido para las mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor te digo, una infección o algo, pues sí puede llegar a ocasionar este tipo de alteraciones en estos niños. No es común, pero pues sí puede llegar a pasar. Ah, muy bien. Gracias, profe. Bueno, bueno, entonces continuando, ¿verdad? Con las vértebras. Tenemos que se va a dividir en varias porciones. La primera porción es la cervical, que ya la conocemos. La segunda, la torácica. La tercera, la lumbar. La cuarta, el sacro. Y por último, el coxis. ¿Sale? Cada una tiene sus diferencias. Por decir, la cervical tiene 7 vértebras, la dorsal 12, la lumbar 5, el coxis, les digo, aquí lo pueden tomar como 1 o como 5, dependiendo, al igual que el sacro, ¿no? Entonces, por eso es que varía de 206 hasta 211, ¿sale? Y pues vamos a tener algunas características de las vértebras, ¿no? Pero no es necesario que se las sepan. Nada más que sepan ustedes que entre cada vértebra existe un tejido especializado llamado disco intervertebral que hace o que evita que el hueso roce con el hueso. ¿Sale? Esto es muy importante porque mucha gente después tiene hernias, sobre todo los que van al gimnasio y no tienen una técnica buena o los que cargan objetos muy pesados, que hacen que esta fuerza adicional o este peso adicional comprima este disco intervertebral y este disco intervertebral no soporte las cargas adecuadas de distribución y empiece a protruirse. Y una vez que se protruye puede ocasionar una hernia y recuerden que por aquí pasa la médula, ¿sale? Entonces si pasa la médula por aquí, pues se va a obstruir y de aquí para abajo van a tener dolor o no van a tener sensibilidad, etcétera, ¿no? Es lo que muchas veces ustedes conocen como la asiática, es lo más común que mencionan, pero pues es más o menos por eso, ¿sale? Aquí más o menos las partes de la vértebra típica van a ser 3, que es la apófisis, que es la que, perdón, esta que sale acá, que es la que ustedes, si se tocan la espalda, ustedes sienten así como unos huesitos, están tocando esto. El cuerpo, que es la parte más voluminosa, y el arco vertebral, ¿no? Que está constituido por varias estructuras, pero si se fijan, rodean o tienen como una protección de algo que es muy importante, que es la médula, ¿no? Entonces, el arco, el cuerpo y la apófisis, ¿sale? Son 3 partes en grandes rasgos. Y por aquí les digo, pasa la médula, por aquí el centro. Aquí un poquito pues eso, de las vértebras cervicales, porque cada una tiene sus diferentes características, ¿no? Las vértebras cervicales no son iguales que las dorsales y las dorsales que las lumbares, ¿sale? Casi siempre aquí las vértebras,
por decir las cervicales, torácicas, así, casi todas son iguales, pero hay algunas que difieren, ¿no? Principalmente la C1, o también llamada Atlas, es la que continúa debajo de la cabeza, ¿no? Atlas era un dios de Grecia que no sé qué pasó, que lo encargaron a detener al mundo, ¿no? Entonces, para que el mundo no se cayera hacia el universo eterno, pues Atlas lo detenía. Y como la cabeza es nuestro mundo, pues el encargado de detener o con el que se continúa este sustento, pues es con C1, por eso se llama Atlas, ¿sale? Después de Atlas tenemos a la C2, que tiene una característica muy especial que se llama una apófisis odontoidea, ¿sale? Se llama odontoidea porque tiene forma de un diente, pero esta forma de diente tiene una función muy específica en la cual se insertan varios ligamentos que aquí se alcanza a ver y permiten en cierta manera pues el movimiento del cuello, ¿sale? Pero ojo aquí, esta apófisis odontoidea también nos puede ocasionar muchos problemas, sobre todo en las personas que se suicidan. Al momento de caer, generan una fuerza de aceleración y de reacción pues, muy grande que hace que esta apófisis odontoidea se luxe o se cape, ¿no? Entonces, si se capa o se luxa, pues ¿qué va a pasar? Que va a cortar, si aquí está la apófisis odontoidea, por aquí pasa la médula, y si esta se fractura, pues va a cortar toda la médula. ¿Y qué va a pasar? Que esa persona, todas sus funciones de la médula de aquí para abajo, que en realidad serían todas menos C1, pues van a quedar inhabilitadas. Entonces esta persona, como ya no tiene la médula o la conexión nerviosa adecuada para transmitir las señales al corazón, a la respiración, a los músculos, pues a todo prácticamente, pues ¿qué va a pasar? Que se va a morir, porque no va a poder respirar, que ya no va a saber cómo respirar el pulmón, ni el corazón va a saber cómo latir, ¿sale? Entonces eso es lo importante. También en algunas personas que ustedes las empujan por atrás, obviamente pueden ocasionar eso, ¿sale? Entonces eviten empujar a gente por atrás que pueden lastimar esta apófisis y se lo pueden echar, ¿sale? O lo van a dejar ahí paralítico para toda la vida. Ya después de eso, todas las otras vértebras del C3 a C7 tienen las mismas características. Tienen los forámenes por donde pasan las arterias vertebrales que vienen de las arterias carótidas y van hacia el polígono iguizal. Las torácicas, aquí lo único importante de las torácicas es que tienen unas carillas articulares que es por donde salen las costillas, ¿sale? Eso es lo único que tienen. Las lumbares, aquí la característica que tienen es que su cuerpo es más grande y más ancho. ¿Por qué se imaginan? Pues porque las vértebras lumbares son las que cargan en realidad a toda la parte superior del cuerpo, ¿no? Entonces, si algo va a detener el cuerpo o va a cargarlo, pues tiene que ser grande, ¿no? ¿Para qué? Pues para tener más resistencia. Esa es su característica. Y ya por último, el sacro y el coxis, pues dependiendo de cómo lo tomen ustedes, pues es donde termina la médula espinal. Termina un poquito en L1, pero aquí es donde salen por estos agujeritos, ¿no? Y forman la cauda equina. ¿Sale? Esto también, el sacro y el coxis tienen su implicación sobre todo a la forma de la pelvis para saber si una mujer es útil o no es útil para tener un hijo, ¿sale? Pero eso ya son otras cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver con eso. Es ginecología. Total. Después vamos a pasar al tórax, que va a estar compuesto pues, de varias estructuras, ¿no? Que es como una caja a la cual va a envolver principalmente a pulmones y grandes vasos. Bueno, grandes vasos y corazón, ¿sale? Vamos a tener el esternón, que va a tener forma irregular, obviamente, que pues, todos lo conocen, ese huesito donde se unen las costillas adelante, y va a tener unas características, ¿no? Va a ser constituido por tres partes, principalmente la mayor llamada manubrio, perdón, que pues semeja al manubrio de una bici, por eso le pusieron así, y luego el cuerpo, que es casi toda esta parte, y por último la apófisis gifoidea, o gifoides, como le quieran llamar.
que es como el triangulito saliente que se alcanza a ver en algunas ocasiones en el pecho, ¿no? O ustedes mismos lo pueden llegar a sentir abajo de donde termina el esternón, que se siente como una espinita. Esa es la apófisis xifoides del esternón, ¿sale? Hay algunas malformaciones del esternón en el cual puede ser un esternón en quila, que en vez de estar así planito está para enfrente, y si ustedes tocan al paciente pues se le siente así como un pico literalmente. Y hay otra que se me olvidó, pero en lugar de estar para enfrente está para abajo. Entonces si ustedes tocan a esa paciente o a ese paciente, pues se le va a sentir literal un hoyo, ¿sale? Que va a estar rodeado por piel. Ese es el esternón. Las costillas vamos a tener que se dividen en tres. Las verdaderas costillas, que son las que tienen un origen y una terminación real, que es de la 1 a la 9, me parece. Ni me acuerdo, la verdad. Pero bueno, eso no es tan importante. Las costillas falsas, que sí tienen un origen real, pero tienen un origen o un final en común. Si se fijan aquí, aquí, esta costilla, esta y esta tienen la misma inserción, ¿sale? Si tienen su mismo Profe, origen. Sí. disculpe, las mujeres que se quitan la última costilla para hacerse más cintura, ¿no les afecta en nada? Pues, si se hace bien, no creo. ¿No son necesarias? No, de hecho, están a punto de desaparecer, como en unos 1000 años, yo creo ya no las vamos a tener. Ah, ok, gracias. ¿Vale? Entonces, supongamos que la 9, 8, 9 y 10 son las falsas, que tienen una inserción común. Y ya por último, la 11 y la 12 son unas costillas flotantes, porque en realidad no tienen un origen real de acá atrás casi. Y aparte se insertan pues como ahí donde sea, ¿sale? O sea, si se fijan, tienen una inserción que continúa a una inserción que ya estaba continuada, ¿sale? Entonces, por eso se les llama falsas. Y pues están así. Sí sé que las flotantes son 2, eso sí es importante, y las falsas son 3. Ya las demás pues son verdaderas, que serían 7. ¿Sale? Las partes de la costilla pues son estas, ¿no? La cabeza, que es de donde sale, de la vértebra. El cuello, que pues es la parte que le sigue a la cabeza, que hay un cuello que es quirúrgico y un cuello fisiológico o anatómico. Que el cuello anatómico es de donde casi siempre se fracturan las costillas, y el cuello quirúrgico es el que utilizan los cirujanos para reparar, ¿sale? El tubérculo es la saliente ósea que tienen algunas costillas, no más que esta es la cabeza, se continúa con un cuello, y aquí tiene un tubérculo que es como una saliente, ¿no? Después se continúa con el cuerpo, que es todo esto, y por último tiene un extremo anterior o una articulación en donde se inserta en el externo. ¿Sale? Así nada más. Y pues aquí tenemos la articulación, características generales. Ok, es lo mismo, ¿sí? Nada más que ahora ya seguimos con el hombro, en el cual pues vamos a tener que va a estar compuesto por la cintilla escapular o la articulación glenoidea humeral, que va a estar constituida principalmente por el omóplato o la escápula y la clavícula. ¿Sale? El omóplato es este hueso que ya les había dicho, que tiene una espina que se continúa con la clavícula. Y para abajo se continúa con el húmero. ¿Sale? Nada más es eso, es pues el hombro como acá. Y arriba tenemos a la clavícula, que se cree que antes era como una costilla que involucionó, ¿no? Tiene forma de S itálica. No sé si me dejará. Oh, funciona. Ya. Una S itálica, pero la verdad yo no sé cómo es una S itálica, pero así todos dicen. Entonces, por eso. Y pues este hueso es
es como que el de la mala suerte, ¿no? Casi siempre las personas que se caen, sobre todo adultos mayores o adultos jóvenes que andan en moto, casi siempre se fracturan este hueso, ¿no? Y da la casualidad que se fracturan por aquí, ¿sale? En el cuerpo. Entonces dan un signo muy característico que se llama signo de la tecla rota, que si ustedes han visto los pianos, cuando una tecla se rompe, en lugar de estar así, pues está así parada, ¿no? Viéndola, ay, perdón. De una vista horizontal, pues está así, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que a esta persona que se le rompe la clavícula va a asemejar ese signo de la tecla rota y va a tener aquí que se levanta. Entonces yo le puedo estar tocando aquí y se baja el oso. Sale así como una tecla. Obviamente le duele, pero pues ustedes le pueden tocar para ver si sí está fracturada o no. El omóplato, pues ya lo vimos, que ya me lo voy a saltear. Después sigue como tal el húmero, que es el hueso del brazo, que tiene 3 músculos, el bíceps, bueno, tiene 4, pero casi nadie cuenta el otro, así que tampoco nosotros. Que tiene al bíceps, que pues todos sabemos cuál es el bíceps, el tríceps, el coracoacromial, que está un poquito de acá abajo, y hay otro que se me olvida, pero pues ahí está. Después en el antebrazo vamos a tener 2 huesos principalmente, que va a ser el cúbito y el radio. El radio es el que se continúa con el dedo pulgar, porque si ustedes lo ponen más o menos como así, este es el radio, ¿no? Y este es su dedo pulgar. Si ustedes se fijan más o menos, aquí tiene como que una saliente que es su dedo y pues asemeja a la antena de un radio, ¿sale? Y si ustedes se aprenden eso, pues ya nunca se les va a olvidar. El radio es el del dedo pulgar, ¿sale? Y el de abajo pues es el cúbito. Después vamos a tener los huesos del carpo, que son 8, que es el esfenoides, el semilunar, el piramidal y el otro se me olvidó, y luego el grande, el ganchoso, y así, ¿no? Son 8. Y luego siguen los metacarpos, que son pues como tal los que se ven cuando ustedes cierran el puño. Y por último tenemos las falanges, que se dividen en 3, excepto en el dedo gordo, que tenemos nomás falange distal y falange proximal. Y en los otros dedos tenemos 3, que es la falange distal, la falange media y la falange proximal. O si ustedes los quieren llamar más científicamente, se llama falangita, falangeta y falange. Falangita, falangeta. Falange, falangita y falangeta. Falange, falangita y falangeta. Ahí más o menos. Pero para que no se pierdan, proximal, media y distal. ¿Sale? Circuito y radio, articulación. Aquí, escafoides, trapecio, trapezoide, semilunar, piramidal, pisiforme, ese que se me olvidó, grande y ganchoso. Trapecio y trapezoide. Entonces son 8, ¿sale? Ahí les va. De la parte proximal, o sea, aquí está el cúbito y el radio, y acá están los dedos. El primero de estos es el escafoides. Y luego le sigue el semilunar, sigue el piramidal y por último el pisiforme. Y abajo sigue el grande, el ganchudo, el trapecio y el trapezoide. ¿Sale? Así en esa distribución. Y son 8. De la mano izquierda y la mano derecha. Y luego ya siguen las falanges que les dije y ya. Esa es extremidad superior. Ya después vamos a pasar a extremidad inferior. Ya casi acabamos, ¿eh? En la cual vamos a tener principalmente a la pelvis, que va a estar constituida por 3 huesos, ¿sale? Que es el pubis, el isquion y el ilion.
¿sale? Pubis, isquion e ilion. En los hombres, pues esta cosa no sirve casi de mucho. De hecho, pues hay un poquito, no sé si ya les había platicado, pero si no, pues les voy a platicar que hay 4 tipos de pelvis, ¿sale? La pelvis androide, que es pues así, que es la que tenemos los hombres. Y esta pelvis, pues obviamente no es útil para parir, ¿sale? Entonces, aparte de que el hombre no tiene útero, pues si tuviera, pues no sería su pelvis útil para tener un hijo. Después vamos a tener la que es la ginecoide, que es la que la mayoría de las mujeres tienen, en la cual la distribución del ancho está más grande que de la altura. Entonces, si nosotros nos fijamos, aquí vamos a tener un diámetro longitudinal, pues muy amplio. Entonces, si este mide más de 10.5 centímetros, es ideal o es perfecto para que un bebé nazca por aquí, ¿sale? Si esta persona tiene 9.5, aunque tenga una pelvis ginecoide, pero solo tiene 9.5, pues es muy probable que ese bebé se atore y requiera una cesárea, ¿sale? Hay otra que se llama ginecoide, que no, esta es la ginecoide androide, que se llama platipeloide, que esta literalmente sí está así como un plato, ¿no? Un plato de cocina. Entonces, pues esta obviamente también puede ser útil, pero en veces se puede atorar un poquito aquí, ¿sale? Pero esta casi no hay mujeres que tengan esta pelvis, pero en dado caso de que la lleguen a tener, pues también puede nacer el bebé. Y hay otra que se me olvidó el nombre, pero tampoco es útil. Y esta es casi personas que la tienen, que son muy delgadas y muy altas, ¿sale? Casi siempre es en hombres y pues tampoco es útil. Para que una mujer pueda tener un bebé, necesita tener la ginecoide y la platipeloide, ¿sale? Las funciones, pues ya no las vamos a ver. Los huesos de la pelvis, pues ya se los dije. El ilion es el de más arriba, el que tiene esta forma como de, pues bueno, no sé qué forma tenga, pero es el de mero arriba. El isquion es la parte esta rojita y ya el pubis como tal, pues es de donde se conecta, ¿no? La parte esta azulita. Pubis y isquion e ilion, ¿sale? Que en realidad forman pues la pelvis como tal, ¿sale? Y por último, la estructura del miembro inferior, que pues es muy sencilla, ¿no? Al igual que en la parte superior, pues vamos a tener solo un hueso en el muslo que se llama fémur, que este es el hueso más grande de todo el cuerpo y es el más resistente, ¿sale? Sí, creo ya les había mencionado que este hueso puede resistir hasta 1 tonelada de fuerza, ¿sale? Entonces ustedes imagínense cómo le hacen principalmente los motociclistas para romperse este hueso, ¿no? Para yo ejercer una fuerza equivalente o mayor a 1 tonelada, pues es una aceleración muy rápida, ¿no? Entonces, pero sí se da el caso y pues sí se llegan a romper. Ya cuando las personas están viejitas, pues sí es más fácil, ¿no? Por varios factores, pero pues es eso. Acá abajo vamos a tener 2 huesos, que el más grande o pues el que está más pegado a su otra pierna es la tibia y luego hay un palito que está a un lado que se llama peroné, ¿sale? Entre el fémur entre el muslo y la pierna vamos a tener pues la rodilla, que se llama también patela, que es un hueso irregular que tiene forma triangular, ¿no? Que pues ahí sirve para dar dolores y así. Es muy complejo esto, así que pues no lo vamos a abordar, ¿sabes? A menos que ustedes estudien medicina o ortopedia. La tibia del peroné ya los describí y luego siguen los huesos del pie, ¿no? Si ustedes se acuerdan, arriba teníamos 8 huesos que se llamaban del carpo, aquí abajo se llaman del tarso, ¿sale? Y vamos a tener varios huesos importantes, ¿no? Que uno principalmente va a ser el calcáneo, que es el que se continúa, es el que da el talón como tal, el astrágalo,
que es el que continúa hacia adelante del calcáneo. Y después de eso vamos a tener 3 huesitos que se llaman los naviculares, que... Oh, maldita cosa, no funciona. Aquí déjenselos en... Este es el calcáneo, ¿no? Que es el que se continúa con la tibia y el peroné y es el que forma el talón como tal. Después vamos a tener al astrágalo que continúa aquí. Y después vamos a tener a 3 huesos que se llaman naviculares, porque según esto tienen forma de navaja, pero pues la verdad que no les veo forma de navaja. Y están aquí, ¿no? Perdón, el navicular es nada más uno. Y las que son 3 son las cuñas. ¿Sale? Que va a estar aquí cuña 1, cuña 2 y cuña 3. O cuña medial, media y lateral. Y tenemos otro huesito que se llama cuboides, que si ustedes se acuerdan también teníamos uno que se llama así en el carpo. Y pues esos son los que forman el tarso, ¿sale? Y después vamos a tener estos 5 huesos que se llaman así metatarso 1, que es el del dedo gordo, metatarso 2 el del dedo índice, metatarso 3 el del dedo anular, el del dedo, perdón, el 4 el anular y el pequeño el 5. Y después vamos a tener las falanges en la misma disposición, ¿sale? Proximal y distal nada más para el primer dedo, proximal, media y final o distal para todos los demás. ¿Sale? Esto no lo tienen que saber ustedes. Y ya sería todo. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de el esqueleto, cómo está constituido, las partes y así, pues, más que nada los nombres, ¿no? Ustedes tienen que hacer las presentaciones de los PDFs que yo encargué y yo los voy a complementar con lo que se les pase o con lo que se les olvide o con lo que omitan. Y de repente yo me robo presentaciones que siento que son adecuadas para su aprendizaje, pero el examen está basado 100% en la literatura que yo les subí, que es principalmente para la primera etapa, histología de Ross y la segunda y tercera Guyton. ¿Sale? Si yo me llego a robar una presentación, pues se las doy a ustedes, ¿sale? Casi siempre me la robo de SlideShare. O en veces encuentro presentaciones que yo expuse en la carrera, entonces pues ya son mías, ¿no? Pero en Renal sí tengo algunas presentaciones mías, pero para esta no. Y vi que sí abarcaba bastantes temas que eran importantes que supieran y pues por eso me la descargué. No sé si tengan alguna otra. Cuando ocurre una ruptura del menisco, ¿qué probabilidad hay de que quede igual o de qué depende? El menisco es un colchoncito que está entre el fémur y la tibia y el peroné. Hay uno medial y uno lateral. Estas lesiones de menisco son muy frecuentes en personas deportistas, ¿no? Sobre todo en el básquet, que es donde dan muchos giros en el americano, que están girando y los taclean, y eso. Depende de muchos factores, ¿no? Depende del mecanismo del traumatismo, si es el menisco medial o el menisco lateral, depende de la zona de ruptura del menisco, depende el grado de gravedad de ruptura y depende pues también si la persona está obesa, si tiene diabetes, son muchos factores, ¿sale? Que tardaría mucho en decirte de qué hay, pero la mayoría de las veces si son personas que no hacen ejercicio o que no son deportistas y tienen una fractura o una lesión del menisco, casi siempre se maneja con tratamiento conservador, a menos que sea una lesión muy grave. Pero tú no puedes saber si está grave o no hasta que le tomes una resonancia, porque es la única imagen que nos permite a nosotros observar adecuadamente, ¿sale?
Pero si es una persona que es ruptura, que es deportista y tiene una ruptura, aunque sea leve o moderada, casi siempre termina en cirugía porque pues las cargas o las exigencias que tiene esa rodilla para esa persona deportista pues no son las adecuadas si tú los manejas sin cirugía. Y con cirugía, que se utilizan injertos de cerdo o cadáveres, sí queda muy bien, la verdad. Pero sí es una cirugía bastante cara. Si te vas por el ámbito privado, si es por el ámbito pues, público del IMSS, sí te queda bien, pero tardan mucho, como hasta 6 meses en operar. Te van a tardar como unos 3 meses en hacer la resonancia y luego otros 3 en que llegue el material y todo eso. Pero sí cuesta como unos 80, 120 mil pesos esa cirugía. Cuando una persona... espérame. Es que estaba grabando la clase, pero pues esto ya no es parte de la clase.